Mirá este video. Escuchen esto, ahí va. Tendría que recorrer un poco más las empresas, las industrias y hablar con los empresarios o con los trabajadores. El espíritu del proyecto son dos puntos fundamentales: aumento del 15% en la asignación universal por hijo y por embarazo, la creación de 1 millón de contratos sociales. Si se le perdonan 15.000 millones de pesos al de Norte y del Sur, ¿por qué Inglaterra hablar de 50.000 millones de pesos para el 30% de la Argentina? Esto fue un mamarracho con mayúsculas. Es un paso muy importante para que la Argentina tenga un fin de año en paz. Lo tiene que vetar sin lugar a dudas. La CGT tiene la prudencia necesaria, pero bueno, todo tiene un límite, todos los tiempos se van acortando. Sería una locura para la fiesta esta ley, sería una responsabilidad política. Y no creo realmente que lo veten. El gobierno va a entender que esto es un fuerte llamado de atención. De un plan de lucha mucho más contundente. Nosotros le vamos a seguir llevando propuestas y vamos a seguir en la calle si el gobierno veta esta ley de desestabilizadores. Nosotros no somos. Estamos todos trabajando para tratar de ayudar, contener la conflictividad social. Es un caldo de cultivo, el agravamiento social que hay puede estar empujando para de madre para fin de año. Ayer hablaba con Abal Medina, Johnny, decía son 1.000 millones de pesos, multiplicado por 12 que dura la emergencia, son 12.000 millones de pesos. Es el costo de la emergencia total de la social. emergencia. Expliquemos en qué consiste la Sí. emergencia social que quiere sacar Abal Medina con Jaime Linares también del GEN. GEN. El proyecto número 1 es aumentar la asignación por hijo un 15%. Hoy la asignación está en 1.100 pesos por hijo, quedó recontra atrás contra la inflación, aumentó este año 32% contra una inflación, ponele, de 40 o 40 y pico por ciento anual. Y después hay un punto muy discutido, que creo que es voluntarista, vamos a estar todos de acuerdo, que es crear 1 millón de puestos de trabajo. El tema es si se puede hacer por ley. ¿Vos podés crear 1 millón de puestos de trabajo por ley? Ojalá se haga esto, porque me parece la única forma de sacar al 32% de gente de la pobreza es con un empleo genuino, transformando planes sociales por empleo genuino. El tema es que vos no podés decir una ley se decreta la felicidad. Inventamos 1.000, 2.000, 3.000, ojalá tuviéramos trabajo todos, ¿no? Y después está el costo fiscal, que el gobierno lo evaluó en 50.000 millones de pesos. Me parece que hubo un aprendizaje de la marcha de hoy, porque no hubo políticos en el palco. Sí, estuvieron los políticos diseminados en la calle, Abal Medina, Espinosa, el Chino Navarro, Felipe, pero en el palco ninguno. Pero en el palco lo que pasa es que hubo mucha resistencia también, ¿no?, de muchos sectores. Vos fíjate que muchos la marcha tenía la convocatoria central de la CGT reunificada, de este triunvirato de Schmidt, Dyer y Acuña, muchos. Yo hablé hoy con Pablo Micheli, por ejemplo, de la CTA, te acompañó, pero no fueron al palco. Ellos consideran que la CGT tuvo un rol negociador con el gobierno de Mauricio Macri en detrimento de la defensa de sus trabajadores y las bases. Ahora, respecto de los del millón de puestos de trabajo de la ley de emergencia social, por un lado que por la información que yo tengo es muy difícil que tenga trámite parlamentario en lo que queda del año legislativo, y paralelamente también cuando vos les preguntás tiene que ver con puestos de trabajo. Por eso Máximo Kirchner decía, nosotros queríamos 6 millones de puestos de trabajo durante el gobierno de Néstor y Cristina. Son los puestos de trabajo de los planes, no sé, Argentina Trabaja, Ellas Hacen, de esta suerte de subsidio con contraprestación. Trabajo. Daniel Menéndez con nosotros, de Barrios de Pie. Daniel, te escuchábamos firme ahí en el discurso contra Máximo Kirchner. ¿Por qué? Nos parece que una crítica a una situación, a una propuesta concreta que ha sido trabajada con especialistas, que ha logrado el consenso de casi 50 senadores, que estamos a la par que visibilizamos a través de reclamos la situación del incremento de los problemas sociales que vivimos y que se han agravado en estos últimos meses, que ha recibido este gobierno una herencia innegable, que mucho tiene que ver el ocultar la pobreza, en no tomar en cuenta que había un 25% argentino que, a pesar del crecimiento económico, vivíamos debajo de la línea de pobreza, y en eso mucho tienen responsabilidad aquellos que aplaudían y no señalaban los problemas que nosotros veníamos denunciando. Ahora, hoy, ante un esfuerzo, señalar o
dejar de lado la propuesta a discutir. Nosotros queremos discutir el problema de la pobreza. Nos juntamos, logramos el consenso de más de 50 senadores. Vamos el jueves a tratar de convocar a los 2/3 de la Cámara de Diputados para que sea ley, y yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Así como el mundo del periodismo no estaba atento a este esquema, porque lo que siempre interesa es lo que está en la superficie, las movilizaciones, los reclamos. Cuando uno trabaja, busca consensos, se junta con los senadores, interviene con la fuerza. La media sanción. La media sanción de más de casi 50 senadores. ¿Vos dijiste 300.000 personas más o menos hoy? Nosotros creemos que ha habido una cantidad movilización importantísima. Vilma, ¿estás de acuerdo o no? No, yo creo que para esas cifras que se estaban bajaron dando, mucho por la aparición de la CGT. yo creo que sí, que la verdad que la CGT nosotros no estuvimos, aunque creemos que tiene puntos legítimos el reclamo de los compañeros, porque nosotros también participamos con ellos, incluso muchas veces, de las movilizaciones de los movimientos sociales. Ahora, creemos que esta movida la CGT la hizo para descomprimir y para lavarse la cara. Y entonces los compañeros sospechan exactamente lo mismo, por eso quizás podría haber sido muchísimo mayor la presencia incluso de trabajadores, porque los trabajadores también están al horno, porque se vienen despidos en los estatales, porque la CGT en abril hizo una marcha que se desbordó. Y dije, ¿por qué? Porque salía la ley antidespidos, porque había habido una cantidad impresionante de despidos. Bueno, salió, la CGT se comprometió, salió la ley, sí, la CGT la vetó Macri. Sí. Y no hicieron nada. Sí, le quiero después preguntar... después vino también la negociación salarial. Claro. Dijeron que iban a hacer un algo por el resultado salarial, porque sigue la inflación. ¿Qué hicieron? La miseria del bono, que no se sabe ni quién la va a cobrar, ni cómo la va a cobrar. Entonces a nosotros nos parece que esta organización de esta movida tiene que ver con eso y con el rol del Papa. Le quiero preguntar a Clara Mariño, porque hoy escuchamos también algunas palabras fuertes, como hasta acá llegamos, ponemos un límite. Es como que están algunos jugando con fuego. Después retroceden porque nadie quiere volver. Después vamos a hablar de los disparates de la señora Bonafini del 2001 y cosas por el estilo. Pero tener cuidado con mencionar el 2001, tener cuidado con diciembre. ¿Cómo ves lo que pasó hoy y cómo responde este gobierno ante esta situación? Primero que hay que reconocer que lo de hoy expuso una vez más un deterioro social y económico que es evidente. El segundo plano, yo te diría que algunas de las cosas que propone la ley de emergencia, como crear 1 millón de puestos de trabajo, sí, es absolutamente voluntarista. Si no te imaginas que en Europa, con el problema de trabajo que hay, no sé, Merkel, Rajoy o el ministro Renzi dice, creamos 2 millones de puestos de trabajo. Igual te dicen, miren que no es en un día, esto es largo. No, sí, pero el que debe crear trabajo es el sector privado, sí, y no por ley. Y tercero, me parece que estas manifestaciones también son una buena excusa para pasarse facturas políticas, sindicales de un sector a otro. Realmente impresionante. ¿Qué pasa, Daniel? Levanta yo quería intervenir en relación con el millón de puestos de trabajo, porque a veces hay un malentendido. Eso, porque a veces hay un malentendido. A ver. En la Argentina hay un problema que es un problema que recorre el mundo y que tiene que ver con la informalidad laboral. No hay trabajo. Y la dificultad de generar trabajo en blanco, sí, trabajo genuino, abrir fábricas y generar empleo. Es decir, hay un universo, el 40% de la población que vive de changa, que vive de la informalidad laboral. En Europa tenemos el mismo problema de empleo y no es verdad que no se ha discutido en relación con generar empleo. Se está discutiendo una renta básica, se está discutiendo un ingreso ciudadano, se está discutiendo las dificultades que expresa el capitalismo para que generar trabajo tal cual lo conocemos. Entonces lo que nosotros venimos a señalar con el millón de salarios sociales, no de puestos, salarios sociales... ¿Pero qué plan más trabajo? No, nosotros lo que decimos... Bueno, esto explica todo en la ley de emergencia social. Bueno, esto sigue. Ahí va. Nosotros señalamos, si me permitís, es que el mundo de la informalidad, el mundo de la economía popular son
esquemas complementarios, como dice Daniel Arroyo. Es decir, alguien sale o trabaja en la industria textil con una máquina de coser para un taller, o trabaja en la construcción de manera salteada, son los trabajadores peor pagos y que tienen inestabilidad en el trabajo, y le sumás y que tiene que haber un salario social, que haya retribución, contraprestaciones de tareas sociales en los barrios, y de esa forma, con la mitad del salario mínimo vital y móvil, se complementa un ingreso a partir de crear un registro de trabajadores de la economía popular, de crear un consejo económico y social de la economía popular. Tenemos que crear nuevos derechos, así como se peleó por las 8 horas de trabajo, así como se peleó por una serie de reivindicaciones que crearon el movimiento obrero. Acá hay un universo que no está estudiado, que no está pensado, que no hay originalidad para pensar nuevos derechos, y eso es lo que expresa la ley, más allá de que los medios presenten 1 millón de puestos de trabajo. Después le vamos a encontrar la otra pata, que es la económica, porque los economistas ponen el grito en el cielo y dicen, mire que con la manta, corte y no sé qué historia. Claudia, ¿cómo estás? Claudia Naira, ¿cómo estás viviendo este momento de...? Porque parecía que la CGT estaba como más calma, el bono, alguna modificación, y despacito apareció un proyecto de aval de Linares, media sanción, y hoy estamos al borde de una determinación que tendrán que tomar los diputados, ¿no? Mira, a mí me parece que están sucediendo experiencias que son interesantes y que hay que mirarlas desde ese punto de vista. Yo creo que es superador de todo lo que vivimos, incluso en términos de organización en los 90, como, primero en términos de capacidad de diálogo y consenso entre organizaciones sociales y la CGT incluso, que vienen de experiencias diferentes, de tradiciones diferentes y de mucha divergencia. Entonces esa capacidad de dialogar y de construir consensos me parece que ya en sí misma es una experiencia rica. Y a eso sumale que además están poniendo en el centro de la discusión el trabajo, cosa que también para los movimientos es toda una experiencia que ha ido llevando mucho tiempo y que le han puesto política pública. Entonces yo creo que hoy lo que hay que hacer desde la política con esta propuesta es discutirla. Digo, si hay cuestiones que parecen más difíciles de cumplir, hay que discutir, las políticas públicas se discuten, pero acá hay organizaciones sociales y la CGT con el presidente dijo que la vetaría, o aparecieron voceros que dicen... No, a ver, el costo, pasa lo mismo con la llamada ley antidespidos. Yo decía que la información que tengo es que es difícil que entre en el trámite parlamentario de las ordinarias. ¿No la tratan la semana que viene? La semana que viene. El jueves. Bueno, vamos a ver si logran consenso para aprobarla. Este año no. Lo que yo creo es que el gobierno Mauricio Macri, porque ya lo anticipó, la va a vetar. ¿Eso tiene un costo político? Sí. Lo que a mí me parece importante decir es que esta discusión se da en un contexto. Y se da en un contexto en el que datos oficiales de INDEC, incluso convalidados por AFIP, hablan de 189.000 puestos de trabajo perdidos. Bueno, para mí es... Bueno, allá. Mayoritariamente en el sector privado. Ha habido 6.000 comercios cerrados según datos de CAME. Tenés después todos los datos vinculados con la caída de la producción, la automotriz. Los números son... Le voy a preguntar a Diego, porque el kirchnerismo no adhirió a todo esto. Por eso digo, esto fue una protesta masiva, numerosa, y esto es, independientemente de las diferencias que puedan existir, es la sumatoria, es todo lo que no fue, que opinan solamente igual o adhieren ideológicamente porque la protesta es la misma, la pérdida de empleo, el reclamo por la generación de empleo, con la sumatoria, digo para que entiendan. Clara hablaba de deterioro, yo a esto le sumo descontento social, por eso hay que tener cuidado en diciembre, hay que tener cuidado el año que viene, hay que tener siempre cuidado, porque hay un descontento muy grande, hay un empeoramiento claro de la economía, empeoramiento, había reclamos, había necesidades, un montón de cuestiones a mejorar, la pobreza, las cosas que se hicieron mal, un montón de autocrítica que tendrán que hacer a futuro quienes nos han gobernado anteriormente. Pero ahora hay un empeoramiento de la economía, con el desempleo, las condiciones laborales. ¿Por qué no adhieren? Yo no soy dirigente del periodismo. No, pero digo, el kirchnerismo, ¿por qué no adhieren? Y lo último, es raro, ¿no? Por lo de la CG, porque... Déjame cerrar esta idea, Débora, cierro esta idea simplemente lo que fue hoy. Porque a todo este contexto, si uno piensa a futuro, lo que decía Débora, la pérdida de empleo en el sector privado, también en el público, formal, y lo que hablaba también Menéndez de el laburo informal, las changas también se han perdido. Hay dos anuncios importantes en el día de hoy. Que una empresa automotriz muy importante despedirá 7.000 empleados entre Argentina y Brasil. Pero porque es un tema internacional, Está bien, pero también afecta a Argentina. Si Argentina estuviera bien, pero un auto no se despide gente. Y también hay una IFSA y BGH
En Tierra del Fuego, 600 empleados por la liberación o el no arancelamiento de las notebooks. Va a haber despidos en Tierra del Fuego. Esto se suma en todos los rubros. Por eso. Va a seguir empleando. Entonces tendrían que estar todos de acuerdo. Gladys, que no habló todavía. Gladys, bienvenida. Gladys González con nosotros. No, yo la verdad que ¿Están poniendo todo ustedes? Porque el presupuesto del 2017 no tiene un contenido social fuerte. Sí, 64% del presupuesto está destinado a todo lo que tiene que ver con presupuestos sociales. Pero no alcanza. Es previsión social, es planes sociales. Sí. Bueno, también hay que pensar en que todo es finito, digamos, no es que hay plata para hacer cualquier cosa, por eso yo quisiese dividir las manifestaciones y dividir a los dirigentes. Por un lado, uno coincide con el diagnóstico. Sí. Claro, estamos en una situación difícil y nosotros como gobierno hemos sido los primeros que hemos salido a decir las cifras de la situación social. Está bien, ahora tienen un año. Bueno, pero lo hemos hecho. Pero es importante eso, porque hemos sido los primeros que lo hemos blanqueado. Entonces, a partir de ahora, hemos trabajado todo el año, muy a pesar de lo que decía la gente con la que vos comulgás, que íbamos a eliminar los planes y todo lo que ya sabemos que se decía. Sin embargo, hemos fortalecido los planes sociales, hemos incorporado beneficiarios nuevos. Es cierto, en esta situación es difícil poder dar una solución inmediata. Ahora, ¿por qué quiero separar? Porque una cosa es las agrupaciones que la verdad son claramente desestabilizadoras, que hablan del diciembre de manera amenazante, porque la verdad que esa es... ¿La de Daniel, por ejemplo, no? No, por eso quiero separar entre aquellos que estuvieron, sí, porque incluso más allá de la contundencia con la que se hizo hoy la marcha y escuché los discursos de todos los que participaron, los he visto también trabajar dialogando, y no puede ser que el diálogo sea una mala palabra, no puede ser que Máximo Kirchner, Máximo Kirchner o Eve, bueno, que ya nos tiene acostumbrado a lo que siempre dice, o algunos otros dirigentes sean tan irresponsables como para decir, bueno, diciembre, ojo con diciembre, parece como que están vaticinando, pero una cosa es y se critica. Solamente lo que dice Gladys, ¿es cierto o no? ¿Tienen más planes? ¿Tienen un presupuesto más amplio? El problema central es que la situación social es grave para todos. Los despidos y las suspensiones en las fábricas y en los lugares de trabajo son cotidianos. Entonces yo le pregunto a la CGT, que además de ser una manga de millonarios que viven porque le pusieron la plata de la obra social arriba de la mesa, entonces no hicieron más que un paro general para ir contra eso, porque nosotros le tenemos que disputar el presupuesto, porque ellos le dan beneficio a las empresas de transporte, le dan beneficio a las empresas de luz, le dan beneficio a las mineras, y esa guita se va y hay que disputársela para que vaya para los trabajadores, y con esta CGT vuelvo a insistir que hay una CGT y hay movimientos sociales que se han venido reuniendo con el gabinete para trabajar en una propuesta que evidentemente hoy la situación merece que todos trabajemos en conjunto. No puede ser el diálogo una mala palabra, no puede ser que la mesa de trabajadores, empresarios y gobierno sea una mala palabra, porque entonces siempre elegimos la violencia o elegimos justamente... Tanto valorizamos el diálogo que nosotros apenas asumió el gobierno requerimos de una mesa de diálogo por la situación social. Tardaron casi un año para juntarnos. Ahora, hemos tenido una mesa formal donde estamos discutiendo toda una serie de elementos del contexto social, valoramos determinadas políticas públicas que se han mantenido. Ahora, el contexto es un contexto de emergencia y las respuestas que se dan, esto lo dialogamos con la ministra, con los secretarios, con respeto. Ahora, necesitamos que empecemos a dar respuesta. ¿Por qué? Porque a diferencia del año pasado, hoy no hay trabajo. Entonces, el impacto que tienen las familias depender exclusivamente de un beneficio social, un programa de empleo, y no poder salir a trabajar en la construcción, a trabajar en la industria textil, a cuidar un chiquito, a complementar esos ingresos, necesita de una respuesta que es un contexto de emergencia. La buena onda de la CGT que recién se planteaba acá, esta idea de que ahora la CGT escucha a la CETEP, escucha a Barrios de Pie, escucha a la corriente clasista y combativa, no es casual. Si estamos diciendo que la crisis se está produciendo en la clase media baja, como bien dice Menéndez, la que perdió la changa, ese sector de la población absolutamente descuidado por el gobierno de Cristina y por el gobierno de Macri. Por eso la CGT pone el acento ahí y empieza a hablar con los movimientos sociales, donde el Papa Francisco tiene mucha llegada a través de la CETEP. Números duros de este sector que está funcionando. A ver, me
El 21% declara haber dejado de comer carne, de este sector social concretamente. El 65% redujo compras de ropa y calzado. Y el 45% eliminó salidas afuera, ir a comer afuera, ir al teatro, ir al cine. Por eso el tema de diciembre hay que ser súper prudentes. Obvio, tener mucho cuidado. Nosotros denunciamos la actitud del Papa Francisco. ¿Denunciás? Por supuesto, porque el Papa Francisco, que habla del hambre y de las necesidades, llama y lo cita y lo lleva. A Roma para que vayan a hablar. No, y estuvieron todos ellos con el Papa antes de hacer toda esta película, ¿me entendés? Y entonces lo llama el Papa. Lo llama, la CGT se pone al frente y todos quieren la paz de la gobernabilidad. ¿Sabés cuál es la gobernabilidad? No, pero la gobernabilidad que defiende. ¿El Papa qué quiere? ¿Paz? Sí, la paz de la gobernabilidad es que pase el ajuste de Macri. Porque Macri no tiene políticas activas para resolver ningún problema social. Ese es el problema. El Papa es cómplice. A ver, Daniel, vos estuviste en la Hemos tenido un encuentro, en el marco de un encuentro mundial de movimientos populares, hay un ideario que transmite el Papa, que lo han podido ver y leer en los medios, que tiene que ver con una crítica muy contundente a la tiranía del dinero, una necesidad de que se ponga al hombre y la mujer en el centro de las políticas, una convocada a los movimientos sociales, a la organización de esta población que está descartada. El Papa busca paz. Del orden. El Papa busca paz. Sí, pero busca una entidad también, ¿entendés? Porque si él dice que hay hambre y hay pobreza, tiene que exigir que se resuelva ya. Después hablamos con los economistas cómo lo hacemos. Lo hacemos. Carlos, el tema también acá es lo económico. Porque lo ideal, a veces lo discutíamos contigo cuando yo estoy sentadito acá. Lo ideal sería que todo sea I. Alimentos, pero acá en la Argentina hay que poner O porque no alcanza, y muchas cosas están mal, porque hay cosas que se pagan que no tienen sentido cuando hay gente con problemas serios, falta de trabajo, falta de alimento, ¿no? Este programa está buenísimo en principio, quiero decirte, porque expone sobre la masa de gente que está realmente necesitada. Hoy yo pasaba por la marcha y la exposición de esa pobreza es tan dolorosa. Y después te encontrás acá con que cada uno intenta sacar rédito para sí mismo, ¿no? Y me parece que ahí hay dos niveles. Uno es lo que pasa, lo verdadero, que es resultado de años y de años de olvido. Y otro es la miseria y la discusión miserable y canalla de los tipos que... No te lo voy a permitir, porque yo no estoy haciendo ninguna actitud miserable, porque me movilicé hace una semana con otra parte importante de los movimientos sociales y no nos da lo que necesitamos. Entonces, discúlpame, nunca me podés decir que no estuve en la calle y con los trabajadores reclamando. Bueno, pero no digas que somos canallas porque cuestionamos al Papa. No estoy hablando de misma estoy hablando de algunos que vi cuando hablaban ahí, por ejemplo, Felipe Solá, me acuerdo ahora, o Máximo Kirchner, cuando Máximo Kirchner que hereda 40 millones de pesos y vos decís no lo puedes justificar y está hablando de la miseria. Y cuando vos ves la miseria verdadera, vos decís, por favor, primero silencio y tratemos de ver de dónde viene todo esto, pero de verdad, porque no... ¿Y cómo salió? Bueno, Sofía, bienvenida. No, gracias. Me parece que esto también tiene una lectura política electoral, ¿no? Es importante entender quiénes estuvieron en esta manifestación y algunos discursos. Lo escuchábamos a Smith recién diciendo nosotros somos trabajadores, nosotros ni tenemos cuentas en Panamá, hace referencia al gobierno, ni tiramos bolsos, de referencia al gobierno anterior, ¿no? Me parece que aquí hay un intento de construcción de una nueva mayoría de cara a la elección del año que viene, despegada del kirchnerismo. Por eso también creo que el kirchnerismo no participó de esta movilización, no porque no esté de acuerdo, sino porque está facilitando esa nueva construcción. Lo mismo que sucedió en el encuentro del Movimiento Evita, en el Congreso por los 10 años de la Evita, donde fueron legisladores del Frente Renovador que no están de acuerdo con haberle votado algunas leyes a Mauricio Macri, lo dijo acá el propio Facundo Moyano, Felipe Solá. Me parece que el kirchnerismo está de alguna manera corriéndose para facilitar eso, porque si no el gobierno festeja. El gobierno con este panorama gana la elección del año que viene. Petri, ¿cómo se paga esto o cómo se resuelve? Pues yo pregunto, ¿alcanza o no alcanza el presupuesto? Pero está claro que hay intencionalidad política en toda esta cuestión. Pensemos que estamos en un momento en donde se está
está discutiendo el presupuesto nacional. Si no hubiese intencionalidad política, los autores del proyecto, que tienen mayoría en el Senado de la Nación, lo deberían haber planteado en el presupuesto. ¿Y ustedes no sabían de esto? ¿No sabían de esto? ¿O sí? Pablo, el momento político en el cual se plantea, llegando a diciembre, con el título que se plantea, emergencia social y alimenticia, con un gobierno que está dispuesto al diálogo, y estamos obligados al diálogo fundamentalmente en el Congreso, porque no tenemos mayoría propia. Pero reconoce que hemos dialogado. Luis, reconocer que la situación es complicada. Pero claro, heredamos una situación complicada y lógicamente va a ser muy difícil salir rápidamente de esta situación. Digo que tenemos un tercio de la población informal. Tenemos un tercio de la población informal, no es nuevo en la República Argentina. Y esa es una de las diferencias que tenemos con Europa, porque Europa tiene problemas de desempleo, pero no tiene problemas de informalidad en el empleo. Ahora, diputado, yo digo, siempre dicen que los recursos no alcanzan, ¿no? Más allá de la discusión de la ley de la emergencia. Ahora, hay recursos que el gobierno podría utilizar y que son instrumentos que no usa. Por ejemplo, el grabar la renta financiera, no se habla. El grabar el juego, no se habla. Acá vino el otro día, por ejemplo, Sergio Massa y decía, ¿por qué no le cobran impuestos a las ganancias a lo que compraron dólar futuro? 11.000 millones de pesos. Había un proyecto en la provincia de Buenos Aires para subir ingresos brutos al tema del juego y poder recaudar extra por subir la alícuota, 1.300 millones de pesos. Nada. El impuesto a las mineras. Los recursos del Estado se asignan en la ley de presupuesto. ¿Por qué crees que el kirchnerismo, por qué crees que Abal Medina elige esta ley para asignar una formidable cantidad de recursos cuando el Congreso de la Nación está discutiendo en estos momentos el presupuesto? Porque lógicamente quiere calificar este momento en la República Argentina como un momento de emergencia social. Sí, un momento de emergencia social, pero le van a pagar por intereses de la deuda 700 millones por día, que equivalen a un hospital de alta complejidad por día, y no la investigan. Pues si no, siempre vamos a la deuda con la izquierda. Que se lleva la deuda, podría investigarse a ver si es genuina o no, no lo hacen. Hay recursos o no, porque lo que dice Débora es verdad, todo el mundo nombra lo mismo. El dólar futuro, por ejemplo, dijo Massa, 11.000 millones de pesos y le cobran impuestos a las ganancias. Exactamente. Los acaban de comprar los debates también. La discusión en todos los países, mucho más en nuestros países subdesarrollados, lamentablemente de tercer mundo, es la distribución de la renta. Es básicamente cómo se distribuye las ganancias en la República Argentina. Para que haya crecido la pobreza 5% es doloroso, pero alguien tuvo que ganar. Esto es así. Claro. Y los ganadores del modelo macrista son los mismos ganadores del modelo kirchnerista. Claro. Las mineras, el Estado dejó de recaudar 3.200 millones de pesos por año. Estás preguntando dónde hay plata, te contesto. Los laboratorios fijaron aumentos del 80% este año en los medicamentos, y salvo los que tienen PAMI, que tienen cobertura, que el otro día discutimos con Regazzoni, lo demás tenemos que pagar 80% de aumento en los medicamentos. Y los bancos, lo mismo que ganaban con el kirchnerismo, tuvieron una ganancia del 62%. Ya vengo. Hernán, ustedes que forman parte de la coalición, pero que no son el macrismo puro, ¿cómo ven este momento social? Porque muchos dicen, che, nos rompimos el lomo con el presupuesto y vino por atrás una ley que según Luis tiene un carácter electoral o aprovechando el fin de año. A mí me parece que la Argentina está en emergencia hace muchísimos años. El nivel de pobreza, hay chicos con hambre, el 40% de informalidad. O sea, la emergencia económica del país tiene que ver con un mal planteo estructural sobre los modelos económicos que tuvimos. Nosotros tuvimos un modelo económico que pasó con alto crecimiento, con mucha transferencia de ingresos, pero que no pudo resolver los problemas estructurales. Las personas pobres no se pueden hacer su cloaca, no se pueden hacer su ruta, no se pueden hacer su vivienda solo con transferencia de ingresos. Yo creo respecto a este proyecto que ni siquiera es un problema de montos, porque lo que está planteando, y sí creo que hay que ver el esfuerzo que hay que hacer respecto a la asignación universal o de los planes de no incremento, y me parece que ya hay algunas respuestas, porque hay que debatir dos cosas: el modelo económico y cómo se palea socialmente la situación de mucha gente. Creo, y la coalición cívica lo venía planteando, y la verdad que este gobierno lo asumió, la ampliación de la asignación universal a los monotributistas es un avance, la ampliación de la asignación familiar es un avance. ¿Cuántos nuevos hay? ¿1.400.000, de verdad eso? Pero quiero decir algo respecto al problema de la informalidad. ¿No crees que son parches? Porque ¿No es una solución a largo plazo? No, eso es un parche, en tanto el modelo económico no sea acumulativo y virtuoso. Ahora, si vos tenés un modelo económico que dilapida oportunidades, es decir, que no acumula ganancia en términos de infraestructura, en términos de educación, por supuesto se vuelve paliativo. ¿Cuándo arranca? Pues no estaría arrancando. Bien, ¿cómo tiene que arrancar eso? ¿Cómo un modelo productivo se vuelve virtuoso? Cuando hay inversión genuina, cuando no tenés inflación y cuando vos podés, a través del trabajo, acumular beneficios en términos de... Acabas de nombrar la palabra clave. Quiero decir una cosa, Carlos.
Con respecto al trabajo informal, que este es el problema que tenemos un 40% de informalidad. Hay más allá del monto, el problema es si es la solución. Si es la solución para formalizar al trabajador informal la transferencia de ingresos. Yo creo que la Argentina tiene que rediscutir no el modo que flexibiliza, sino el modo que incorpora a gran cantidad de trabajadores que están en situación informal. ¿Cómo salimos, Clara? Porque estamos dando vueltas, escuchamos siempre los mismos discursos, y lo que plantea Débora es verdad, la plata esa taparía algo, ¿no? Sí, lo que dice Débora con el tema del juego, lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Algún misterio debe tener el poder del juego que ni 12 años de gobierno kirchnerista, ni casi un año de gobierno de Macri se atreven a poner el nombre. Pongámosle el nombre, Cristóbal López, Angelici, mira, ahí está. Y te doy un dato. La Rúa que lo iba a bombardear, ¿no? Claro, te doy un dato. En la campaña y los iba a bombardear. María Eugenia Vidal tenía intenciones de aumentar ingresos brutos y no lo pudo hacer. A mí me dijeron que si lo hacían no le votaban el presupuesto. Algún poder tiene el juego. ¿Qué dijo Luis Delía? Repercusiones, la marcha, no todos de acuerdo, todos coincidimos que hay una situación social delicada, pero hoy divisiones por todos lados. A ver, Delía. Paró nada. Duras críticas de Luis Delía en contra de la marcha por la ley de emergencia social. El piquetero se despegó del reclamo por considerarlo un paliativo y no tuvo piedad para atacar a Emilio Pérsico. Hay otra historia y es posible construir esta historia y la única razón por la cual salir a la calle es para construir ese modelo, no para aceptar 4 o 5 lucas, Emilio Pérsico. Su reloj atrasa. Peleábamos políticas compensatorias hace 15, 20 años, cuando no teníamos salida, cuando no habían irrumpido en la vida de los argentinos Néstor y Cristina. Por eso lo del viernes es una mentira, hay que dar debate, sobre todo cuando hay negocios a espaldas de los trabajadores y del pueblo. La CGT que marcha con el Evita no hace paro porque le dieron 2.500 palos para las obras sociales. Entonces más vale salvar la caja del sindicato que salvar a la clase trabajadora. Pérsico es lo mismo, le prometieron planes de empleo de 4 o 5 mil pesos al movimiento Evita a cambio de cagar a los pobres, a los que están viviendo en la economía informal. Los pibes de la cámpora sobre la ley de emergencia hicieron un documento excelente y yo quiero compartirlo con ustedes. Consideramos que el proyecto de ley de emergencia social se trata de un elemento necesario y complementario a la aplicación de las mismas medidas que pretende combatir. Nada hay en la ley que ataque las causas de la denominada emergencia. Yo no voy a la marcha, yo a marchas que le hacen el caldo gordo a los poderosos, a esos que hoy van a la plaza del Congreso porque no le quieren hacer paro ni movilizaciones a Macri en la Plaza de Mayo. Con esos por ahora no comparto. Si no comparto, no yendo. No quiero ser cómplice de eso. Pasamos el limpio de Delía, ¿por qué no vamos? No se entiende nada. Hay una idea de cuanto peor mejor, ¿no? Sí. Hay una idea de, bueno, estos que fueron hoy, el movimiento Evita, el Barrios de Pie, le están haciendo una especie de contención social al gobierno, están siendo cómplices, connivencia, poner la palabra que quieras, están jugando para ello, entonces nosotros no vamos porque queremos nosotros que se vea lo mal que están haciendo las cosas. Entonces hay una idea para mí de cuanto peor mejor. Daniel, ¿ustedes son cómplices de algo? Lo que dice Delía. ¿Qué dice Delía? Voy a tratar de ser prudente. Nosotros no tenemos nada que ver con dirigentes sociales tan desprestigiados y la verdad que habla desde la soledad. Digamos, nosotros hablamos desde tener un movimiento social que trabaja todos los días con los sectores más humildes y hacia los sectores más humildes que sostenemos comedores, trabajamos por las cooperativas, establecemos interlocución con el gobierno y somos firmes y criticamos aquello que entendemos que está mal. ¿Vos crees que Delía lo hace lo mismo que no lucha por los humildes, por el laburante? Nosotros tenemos muchísima diferencia con Delía. Pero hubiese sido muy importante que se unifiquen todos los movimientos, que se unifiquen todos los movimientos y no que se divida la movilización justamente después que fueron a ver al Papa y después que la CGT, que no le han hecho nada en todo el año. No, disculpame, pero la verdad que me indigna, así como se mete con los derechos de las mujeres, en una situación donde crece la violencia y donde el crecimiento de la desigualdad genera más violencia, también me indigna que se meta para decir que
hay que no salgamos a la calle, que hagamos movilizaciones y después nos sentemos a no sé qué. Al margen de lo mismo, porque obviamente no comparto. Nosotros creemos que hay que construir una mayoría que cuestione lo que está pasando en el país. Si nosotros nos vamos a poner a objetar por tal o cual situación, nosotros creemos que la CGT, que el movimiento obrero expresado con los matices o con las críticas que uno pueda tener, con el gobierno, con Máximo, con Delía, digo, de la protesta y el enojo. Pero a vos te parece que nosotros hemos expresado, nosotros terminan peleando siempre entre nosotros con Delía está ahí. Yo con los oportunistas me enfrento siempre. ¿Querés que te con los oportunistas? ¿Cómo los oportunistas? Claro, los que ahora ven todo negro. Con ustedes que se miran al espejo y se pelean, ¿qué hacen? La verdad que es tomar el pelo todas estas jugarretas que se están haciendo. Y lejos de mí, de sostenerlo, reconoció ahí el amigo. Este gobierno no tiene un modelo. Bernardo Reyes. No tiene un modelo. Ese es el tema profundo. No, yo no dije que no tenía un modelo. No tiene un modelo. Te lo tengo anotado. Hablaste de la intencionalidad política y después vino lo del modelo. Hay que discutir el modelo. Hay que discutir el modelo. Pero es verdad. Porque venimos de un modelo que parecía que era para los pobres. Nos dejó mirando al norte, a ver si me entendés. Entonces, la discusión hoy, Carlos, pero la discusión hoy en serio es si vamos a estar con el piripipi administrando pobreza, vamos a generar desarrollo genuino, infraestructura real, porque la ruta, la vivienda no están pueden robar. Y la inflación que no dejaron nos comió los salarios de destinación, por eso, como dice bien Johnny, es un paliativo. Pero por eso entonces, la discusión es una mesa. Vos mismo lo dijiste en una mesa. Ahora, el gobierno no tiene intención de eso, porque tiene una concepción. ¿Quiénes son los oportunistas que vos tirás ahí? Delía por un lado, Máximo por el otro. Aquí hay tacticismo, lo que llama la política el tacticismo. La CGT también tiene su interna, porque ha acogido acá los movimientos sociales, por un lado, pero tiene su propia interna con otro sector que está fuera de la CGT. Los oportunistas son los que descubrieron la pobreza ahora después de decir que había menos pobres que en Alemania. Esos son los oportunistas. Lo Delía, todo lo que estaban el otro día de Nacho con la pata de Acá hay una clave que todavía no profundizamos mucho. Se le está pidiendo trabajo al Estado cuando no puede absorber toda esa cantidad, pero cuando todavía tampoco pudo convencer a los empresarios de que pongan un peso en el corto plazo. La lluvia de inversiones no llegó, no los pudieron convencer ni en el exterior porque las inversiones externas no llegaron, el blanqueo no funcionó tampoco, y en IDEA lo primero que decían los empresarios era que podían llegar a hacer inversiones de acá a 4 años, como anuncian, con lo cual una inversión de 1.000 millones de pesos, como se anunció hoy, termina siendo una migaja repartida en el tiempo, y ellos, desde el lado de los privados, dicen que no hay capacitación para tomar a esta masa desempleada. En 9 meses, récord en la historia. Pero cuando uno reclama al Estado también hay que entender las faltas. Pero después le preguntamos a un economista, a distintos, ¿qué hacemos? Porque imprimimos y tenemos inflación o nos endeudamos, si no cerramos el país. Un segundito, contestamos que voy con Daniel y ya tengo nuevos invitados, ¿eh? Sí. Digo, acá hay dos fallas. Una, el gobierno no puede convencer de las inversiones. Y otra, los empresarios que parecía que Macri, al haber venido de todo ese estrato, podía llegar a convencerlos, demuestran un egoísmo terrible. Daniel, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no arrancan? No están desorganizados, porque ustedes, no ustedes, pero tenía un día dice una cosa, otro dice otra, los Kirchner reconocen la pobreza, no es como una mezcla, la izquierda un día va, un día no va, el trabajador está abajo y dirá, che, se pelean todos por nosotros y no nos arregla ningún problema. Es que nosotros partimos de una realidad que es tratar de trabajar y expresar lo que vemos. Y lo que vemos hoy es que la pobreza creció, y lo que vimos en los últimos años es que había una cantidad de pobreza cuando todos nos decían que no había pobreza. Entonces eso para nosotros es central, porque no se puede partir de buscar soluciones en la política pública si se vive mintiendo y no reconociendo los errores que se han cometido. Eso en relación con Diego, con algunos elementos críticos para determinados personajes. Ahora buscamos el consenso con la CGT, con los movimientos sociales, para expresar propuestas, para reclamar y ponernos firmes. Es del gobierno. Fíjate, hablamos del presupuesto 2017. Sí. En el presupuesto 2017, para gasto social hay un aumento del 29.1%. Ahora, lo lamentable de este diagnóstico que muestra el presupuesto es que el aumento del gasto social no es solamente porque se incrementen en los bolsillos individualmente de cada uno de los beneficiarios, es porque se amplió la base, porque se amplió la torta, porque hay necesidad de darle a más cantidad de gente beneficiaria.
beneficios sociales. Más personas, más planes. A ver, está Mónica Liza, que es del Frente Renovador, que no abrió la boca todavía. Me faltan 2 o 3 invitados. Ya estoy con todos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, más allá del tema anecdótico de quiénes estuvieron o quiénes movilizaron, nosotros sabemos, y creo que la gente sabe muy bien y tiene muy claro, que hay personajes que que pueden ir a una marcha pero no pueden caminar libremente por la calle porque tienen el repudio de la sociedad, tienen un repudio social. Eso me parece que lo tenemos muy claro. Lo que sí es cierto que nosotros veíamos venir que este año era un año para tratar la agenda social. Por lo tanto, desde el comienzo del año legislativo presentamos un proyecto para discutir ganancias, que es uno de los temas puntuales que come el bolsillo de los trabajadores. Sí, igual ya hay una clase ya más media, clase media. Porque acá hablamos de gente... Pero nosotros cuando hablamos muy pobre. Que gana 15.000 pesos para ganar. Bueno, está bien, pero el que gana 40 y está preocupado que espere que arregle los pobres. Bueno, pero son una serie de cosas. El tema de la inflación, los comercios vacíos, el achicamiento del mercado interno, el tema de la apertura indiscriminada de las importaciones. Ayer se inauguró en Avellaneda la sede de ASINRA y estaban los supervisores de la industria metalmecánica que nos contaban del tema de las suspensiones, que todavía no salen públicamente, pero en Córdoba, las automotrices. Yo quiero decir, el pueblo argentino, con respecto al tema de fin de año, el pueblo argentino quiere poder festejar las Navidades en paz, comprar un regalo para su familia, tener algo que llevar a la mesa. No está pensando en saquear. El pueblo argentino quiere poder comprar, quiere recuperar el poder. Los escucho a todos con discursos fantásticos, pero no encuentro ninguna solución. Luis, quiero cerrar con ellos. Sí, decime. No, Luis Delía es uno de los dirigentes sociales más deslegitimados en este país porque defendió un modelo que negó la pobreza. Él, que dice defender a los pobres, avaló a un gobierno que negaba la pobreza, que decía que en el país había un menos de un 5% de pobreza. Pero no estuvo hoy en la marcha. Hablemos del reclamo, Vivimos hablando de máximo, de día, desviamos la atención. Pasamos al problema que es este gobierno y la inacción ante una necesidad y urgencia. Basta de desviar la atención, Diego, 28%, hablemos de Macri y del sistemáticamente se económico. Basta de desviar la atención. Basta de quejarse, basta de llorar. Que negaba impedir implementar políticas públicas para combatir la pobreza. La metían debajo de la alfombra. Esta CGT lo hizo para darse la cara con esta marcha. Ripón con la CGT y el Papa. Claro, esta CGT abandonó a los trabajadores a su suerte durante todo este año. Los despidos, las negociaciones salariales, todo dividido. Cada uno se arregla como puede. Por eso los trabajadores buscan nuevas direcciones. ¿Sabés lo que hace la CGT? Cuando vos conseguís nuevos delegados en los lugares de trabajo, van y arreglan con las patronales y los echan. O te mandan, como en la carne, la patota, cuando se fue a presentar la lista de oposición de la carne, porque va a haber elecciones, son un montón de gremios, mandaron la patota y los hirieron a todos y los mataron al hospital. No, todo eso sigue sucediendo, ¿me entendés? Bueno, por eso los trabajadores tienen A mí me parece que hay una lógica binaria que le conviene a los dos, al kirchnerismo y al gobierno, y los dos se equivocan. El kirchnerismo, por lo que decía Jonathan Viale, que es que creen, confían que cuanto peor mejor, cuanto peor le vaya a este gobierno, mejor les irá a ellos en un futuro. Entonces deslegitiman una marcha multitudinaria como la de hoy. Y el gobierno actual también se equivoca en esta lógica binaria, en enfrentar y creer que todo el que se opone a él es el kirchnerismo o está fogoneado por el kirchnerismo. Menéndez denunciaba al kirchnerismo, lo entrevistábamos cuando no le daba a nadie pelota, y la verdad que no se lo puede acusar de que ser funcionario del kirchnerismo, como tantos otros funcionarios. Así que me parece que se siente cómodo el gobierno en confrontar con el kirchnerismo, y cuando ve esta marcha, Triaca se equivoca al decir que está fogoneado. ¿Está eso de cuanto mejor peor en muchos? ¿Está instalado? Porque acá muchos se cortan las venas, ¿no? Y luchamos por los trabajadores. ¿Eso está instalado, Daniel, o no? Peor la van a pasar peor los sectores más humildes. Eso decía hoy. Hay que tener responsabilidad. Ahora, la responsabilidad se expresa con propuestas y con firmeza cuando un gobierno lleva a una situación de empeoramiento. Entonces, el problema es que no tiene que haber un gobierno que plantee intencionalidad política, plantee vetos, plantee cuestionamientos, que en todo caso ponga otra propuesta, porque acá lo que hubo es un mascarón, una cáscara vacía de pobreza cero, y la pobreza ha crecido. Entonces, está todo bien, acá hay intencionalidad política, esto es una porquería, la emergencia social no sirve. Bueno, ¿qué hay?
¿Qué hay? Porque creció todo, creció la pobreza, hay chicos que padecen malnutrición, volvieron los trabajadores a los comedores, se llenan las plazas de gente que vuelve a dormir a las calles sobre un escenario que previamente era muy difícil, ahora se ha agravado. ¿Y qué hacemos entonces? Quiero cerrar esto, Vilma. ¿Cómo sigue? ¿El jueves van a la puerta del Congreso expectantes de que pasen diputados? ¿Cómo sigue esta historia? No, nosotros no. Nadie. Nosotros vamos a acompañar la sesión que se va a expresar en diputados el jueves. Vamos a nuevamente señalar que reflexiona el presidente alrededor del veto. El veto a la ley antidespidos ha generado 130.000 despidos todo este año. Sí. El veto de la ley podría haber evitado despidos de miles de familias. La verdad que se vete la ley de emergencia social dejaría a millones de familias pobres sin la posibilidad de una asistencia por parte del Estado que es absolutamente necesaria. Pero no porque acá un compañero hablaba de la manifestación del ministro de Trabajo y el ministro en ningún momento se refirió a la marcha. Nosotros escuchamos la marcha, escuchamos los discursos, estamos dispuestos a dialogar, vamos a discutir lo que haya a discutir en la Cámara de Diputados. El presidente no se ha manifestado como que va a ser veto, sino que nosotros no hemos abierto siempre al consenso, a trabajar y a ver qué solución. Lo que no estamos de acuerdo es que la ley de emergencia social sea una solución. Entonces es diferente, nosotros reconocemos el diagnóstico, y la ley de desempleo claramente no era la solución, porque ibas a hundir a las pymes y iba a haber mucho más desempleo del que hay. No era la solución, porque ya es una receta que se probó y nunca funcionó. ¿Por qué se aplica entonces el Vamos a volver, ya cambiamos el tema y entramos en otro tema importante. Ya sigo con esto un segundito. La batalla por la emergencia social. Domingo, 1 de mayo de 2011, Día del Laburante Olvidado. Teatro Verdi de La Boca. Nace la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Varios años de avances en la redistribución de la renta nacional no lograron que al menos un tercio de la fuerza de trabajo deje de vivir en la precariedad. Desechados por el capitalismo, población apenas incluida como consumidores vía subsidio estatal. Pero los desempleados no están desocupados. Los trabajadores no se resignan, exigen y pelean. Inventan su propio laburo y se plantan como la última barrera contra el imperio de la miseria. Para consolidar a este nuevo actor se requiere una organización amplia, confederal, independiente de todos los partidos políticos, capaz de expresar la diversidad de la economía popular y sus familias. 9 de diciembre de 2015, luego de 5 años de lucha, cuando transcurrían las últimas horas del gobierno de Cristina Fernández, el Ministerio de Trabajo aprobó la resolución 1727, que otorgó a la CETEP su personería. El Estado reconocía así la existencia de los trabajadores de la economía popular y su derecho a la organización. La CETEP cuenta ya con edificio propio, en Pedro Echagüe, 1265. Salieron a andar, gastando suela, saliva y voz, a reclamar lo nuevo, a golpear puertas que niegan lo que esconden. 2016, ganó Macri, empresario, hijo de empresario, amigo de empresarios y que gobierna para los empresarios. Las consecuencias no se hicieron esperar. Fuerte devaluación de la moneda, tarifazos salvajes de los servicios públicos, inflación galopante, aumento del desempleo, crecimiento de la pobreza registrada y etcétera. La banda sonora aleccionadora no se hizo esperar. Van por el pancho y la coca. ¿Qué culpa tiene la sociedad? Ninguna. Claro, educación, eso, pobres, pero sin derechos, pero educados y obedientes. Domingo 7 de agosto de 2016, marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo. Hubo negociación, hubo indiferencia, hubo tensión, hubo voluntad y coraje, hubo astucia, hubo cagazo, hubo compañerismo y tenacidad. 18 de noviembre de 2016, Congreso de la Nación. Gran marcha por la emergencia social y laboral. El 24 de noviembre, las organizaciones sociales y el gobierno nacional firmaron el acuerdo de la emergencia social, asegurándose el tratamiento en sesiones extraordinarias de una ley para el sector. Fueron las primeras paritarias de la economía popular.
Hubo muchas cosas positivas en este tiempo. Nos seguiremos encontrando en otras plazas. La lucha continúa, porque como dice la canción, sigue habiendo cosas por hacer. En cierto modo, esto recién comienza.